Dari, tú sabes que a mí siempre me gusta hacer los análisis de las leyes de manera cronológica y holística. Así Como es. decía el profesor Fixamudio, para poder entender las figuras jurídicas hay que conocer los antecedentes. Sucede que por allá, por el año 2019, en el último trimestre, nos destapamos y el mundo descubrió la COVID o el COVID-19. Y eso produjo un sinnúmero de estancamientos en los diversos sectores de la sociedad, principalmente en la justicia. Sobre todo en la República Dominicana, que para marzo, mediados de marzo del año 2020, tuvimos la declaratoria de estado de excepción en su modalidad de emergencia, solicitado por el Poder Ejecutivo y aprobado posteriormente por el Congreso de la República Dominicana. Concomitantemente, el Consejo del Poder Judicial, mediante resolución 002 del año 2020, hizo una suspensión de los plazos procesales, administrativos y registrales. Y esto conllevó que los tribunales, tanto la parte administrativa como judicial de celebración de audiencias, se vieran suspendidas. Nos mantuvimos, digamos que casi totalmente cerrados, sin la debida provisión de administración de justicia. Un elemento bastante importante porque todavía, en medio de pandemia, siguen los delitos, siguen los incumplimientos contractuales, siguen suscitándose todos y cada uno de las problemáticas jurídicas que normalmente se ven en una sociedad a pesar de la paralización del sector económico. Pero bueno, ya para el año 2021, ya bien o mal, la implementación que el Poder Judicial dio a partir de la resolución 003 con la instauración de lo que tenía que ver con el portal de servicios judiciales, la celebración de audiencias virtuales, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, mediante sentencia TC 0286 del año 2021, las audiencias virtuales. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque el Consejo del Poder Judicial no tenía facultad para poder, digamos que regular de la forma que hizo la digitalización y la virtualización de los procesos y procedimientos judiciales, porque esto de alguna forma modificaba varias leyes y el Consejo del Poder Judicial no tiene facultad legislativa. Entonces el Tribunal Constitucional invitó a la Suprema Corte de Justicia, por la iniciativa legislativa que ésta tiene, a que propusiera al Congreso de la República Dominicana un proyecto de ley para regular este particular. Y así lo hizo, gracias a Dios. Hace unos días el presidente de la República hizo la promulgación de la Ley de Uso de Medios Digitales de la República Dominicana. Y cuando vemos la parte considerativa o el preámbulo de esta ley, nos damos cuenta que el gobierno aprendió de la pandemia, porque entiende que la justicia puede verse suspendida parcial o totalmente, y así lo reconoce la ley, y que por tanto se hace necesario e imprescindible de que se regule lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos y los procesos judiciales. Ahora bien, esta ley, ese es su objeto, es lo que persigue, pero lo hace de manera opcional. La ley tiene unos principios de opción de que por la brecha digital existente en la República Dominicana no podemos imponer de manera obligatoria que esos servicios, esa celebración de audiencias se hagan de manera virtual, sino que por común acuerdo entre las partes que se encuentran en un proceso o en un procedimiento, entonces pueden acogerse a la virtualidad. Hay algo muy importante que hay que resaltar y es el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley solamente se aplica a los órganos y direcciones que pertenecen específicamente con sus respectivas unidades administrativas al Poder Judicial. Cuando hablamos de Poder Judicial, hablamos del sector justicia de la división clásica de los tres poderes del Estado, donde no entran los órganos constitucionales, entiéndase, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional y esos tribunales especializados que no pertenecen a la estructura del Poder Judicial. Estamos hablando de la justicia ordinaria, de la justicia civil, de la justicia penal, de la justicia administrativa, de la jurisdicción de tierra y de sus organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo muy importante que hay que resaltar, y es que la ley conlleva un tema de gratuidad. O sea, la implementación de esta digitalización en los procedimientos y los procesos judiciales no va a llevar ningún costo adicional, sino que se va a mantener de manera totalmente gratuita. Y esto, señores, va a traer como consecuencia situaciones positivas tanto para los usuarios como para los abogados como para los servidores judiciales. ¿Por qué? Porque la ley implementa, de un lado,
lo que tiene que ver con los procesos administrativos, la creación de un portal de servicios judiciales, que lo tuvimos en pandemia, aunque el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y este portal permite realizar solicitudes, por ejemplo, de copias de expedientes, de depósito de documentos, solicitudes de fijaciones de audiencia, sin usted tener que trasladarse al tribunal. Y no solamente me refiero en el Gran Santo Domingo, entiéndase, el Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, sino también que si somos abogados, por ejemplo, en el Distrito Nacional y necesitamos solicitar una audiencia en Bauruco, en Asua, en Barahona, vamos a poder hacerlo sin ningún problema a través de la plataforma. Pero igualmente vamos a poder celebrar audiencias sin tener que trasladarnos a los distintos distritos municipales, a las distintas cortes departamentales. No vamos a tener que gastar dinero en gasolina, gastar tiempo. De hecho, eso va a ayudar muchísimo con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la protección del medio ambiente. Usted se preguntará por qué. Bueno, reducción de emisión de carbono, reducción en las impresiones y uso de papel, porque todo va a ser digital, obviamente, y recordando que va a ser de manera opcional. Y esta digitalización va a tener sus excepciones, sobre todo con las audiencias. Y es que todas las materias que puede conocer el Poder Judicial se podrán hacer virtual. Por el conocimiento de las audiencias penales no podrá hacerse de manera virtual porque la ley lo prohíbe. Y esto responde a un principio de oralidad, a un principio de inmediación que debe tener el juez con las pruebas y las partes. Y por tanto la ley ha entendido que no es posible celebrarse de manera virtual. Pero esta excepción tiene una excepción. ¿Y cuál es? Que en los casos, por ejemplo, de delitos sexuales y en los casos de violencia intrafamiliar, para evitar un tema de revictimización de la víctima, valga la repetición, se podrá realizar de manera virtual a petición de la víctima. Solamente podrá realizarse audiencias virtuales de manera obligatoria cuando así lo disponga la Suprema Corte de Justicia ante una situación de un estado de excepción. Entiéndase que nuevamente se decline un estado de emergencia producto de una pandemia como la COVID, un rebrote que haya. Entonces puede parcialmente y momentáneamente, temporalmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia establecer de que se celebren de manera obligatoria las audiencias virtuales, pero siempre con la excepción de la materia penal. Esta ley también crea un buzón judicial virtual, mediante el cual usted podrá dejar, por ejemplo, cuando las secretarías de los tribunales estén cerradas, usted podrá ir depositar documentos, retirar documentos, y todo esto podrá hacerlo de manera virtual. También se crea nuevamente la validación, por ejemplo, de las sentencias y de los autos con firmas electrónicas o digitales, donde los jueces desde su casa podrán imprimir esas firmas en los documentos oficiales sin necesidad de trasladarse al tribunal, sin necesidad de tener que firmar físicamente todo lo que tiene que ver con estas actuaciones. Finalmente, esta ley tiene un reglamento que deberá ser aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en los próximos 6 meses. En cuanto a la vigencia, ya la ley está vigente y su implementación, la ley manda que sea gradual, que sea paulatina, de conformidad con el presupuesto que tenga la Suprema Corte de Justicia para poder cumplir con todas y cada una de las obligaciones que crea esta ley. Y en ese mismo orden, doctor, soltaron a Rochi. ¿Usted cree que se sentó un precedente? Porque ella entendía que por ser una figura pública él debería de continuar ahí, debió de continuar ahí, pero ya está libre, gracias a Dios. Fíjate, de manera particular los procesos que se encuentran ventilando en la justicia, sobre todo cuando son amigos los que de alguna forma llevan estos procesos, no me gusta mucho emitir opiniones, pero fíjate. El tribunal que conoció de la variación de la medida de coerción es un tribunal distinto al que tú refieres, porque en ese momento fue una corte de apelación. En este caso fue un juez de la instrucción que conoció. Inicialmente no se veía venir. Cuando hablo inicialmente es cuando se destapó la noticia de que, porque Rochi se entendía que como otros artistas urbanos no cumplía con los presupuestos por un tema de organización. Pero posteriormente, con la defensa que ha tenido, con los buenos abogados que lo han
representados, sí pudieron reunir todos los elementos y presupuestos de arraigo económico, familiar, social, para que a Rochy se le variara esa medida de coerción. Dijeron que un diputado se hizo garante de él. Esa información no la manejo, pero sí la información que he visto en los medios es que se le impuso una garantía económica y una presentación periódica, y entendemos de que Rochy realmente cumplía con los presupuestos para poder imponerse esa variación de la medida de coerción. Tú sabes que yo tengo no una duda, sino que yo entiendo que el tema de la violación sexual y de la seducción, que son dos cosas muy distintas, aunque se conocen igual, es decir, la seducción, porque la ley plantea que la intención se castiga como el hecho mismo. Entonces, aunque no haya una violación per se, porque dentro del marco de la violación debe haber violencia, que hay que aclarar si es agresión o violación, que no ha quedado claro en la imputación que realiza el Ministerio Público. Entonces, yo creo que dentro de las modificaciones que se hacen en República Dominicana, se debe dejar eso claro. Cuando hay violación con agresión. Fíjate, es que la ley, digamos que, aunque no es del todo clara, sí la doctrina y la jurisprudencia se ha encargado de delimitar los elementos constitutivos de cada tipo penal. Lo que pasa es que el Ministerio Público tiene que hacer una tarea de casuística, de tú subsumir los hechos en el delito. Porque una cosa es el marco general y otra cosa es lo particular. Exacto, o sea, tú tienes que aprender que cada hecho tiene una tipificación diferente. Entonces tú no puedes hablar de agresión como si es violación, porque la violación necesariamente implica un tema de penetración. Estamos de acuerdo. No solamente con los genitales, pudiera ser hasta con un objeto. Ahí estamos totalmente de acuerdo, independientemente de que la pena sea la misma, independientemente de que la persona sea, pero definir, porque no es lo mismo tú acusar a un ciudadano de que sedujo. Claro. De que él se valió de su jerarquía, ya sea de edad, de laboral, de lo que fuera, para seducir una menor de edad, a que un ciudadano viole, que introduzca un objeto o que agreda, o que agreda a una menor, es decir, o a una adulta. Es decir, son contextos totalmente diferentes que crean posición de doble víctima. Claro. Y mira algo importante, sobre todo, Charmín, con la pregunta que me hacías. A Rochy en el inicio se tenía un testimonio de la menor, unas declaraciones de una entrevista que se le hizo con diversos psicólogos, donde ella confirmaba que tuvo algún nivel de acercamiento con Rochy por dinero. Inicialmente tú tenías una cintila, digamos que probatoria, que sí lo hacía candidato de una medida de coerción consistente en prisión preventiva, pero recientemente las informaciones que se manejan es que que la menor fue puesta en cámara Gesell, y esta declaró que nunca tuvo relaciones sexuales con Rochy y que lo hizo por un tema de presión de un particular. Entonces, ya no queda ninguna prueba material, ni referencial, ni circunstancial que vincule a Rochy con los hechos. Esa es la información que se tiene. Por tanto, él era candidato, por los presupuestos que tiene, a que se le varíe la medida de coerción de prisión preventiva. Antes de pasar con Charly.